A ver, vamos a tratar de entender qué originó el problema que voy a plantear. El 4 de agosto, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Massachusetts contra 11 compañías productoras y distribuidoras de armas afincadas, digamos, establecidas en Estados Unidos. Las compañías respondieron que aunque no hay tantas armas en México, el número de homicidios sí es alto. 2.5 millones de armas fueron traficadas de manera ilegal de Estados Unidos a México en la reciente década. Estamos hablando que casi 700 armas cada día entran a México de manera ilegal y sostenida, además, por los recientes 10 años. El problema se empieza a intensificar en el 2004 cuando perdió vigencia una ley de Estados Unidos que impedía la factura y comercialización de armas de asalto para uso civil. Y el caso es que hoy México tiene 95%, supuestamente menos armas que Estados Unidos, pero ¿qué creen? El triple de homicidios. Entonces, explícanos, Raúl Sapien, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿cómo puede ser esto posible? Te escuchamos. Gracias, Fernanda. Un fuerte abrazo y saludos a todo tu auditorio que amablemente nos escucha y nos mira. Pues mira, es muy interesante la información que nos acabas de vertir, que acabamos de comentar, y creo y estoy convencido que no podemos perder de vista. Y bueno, primero nada más aclarar, es Consejo Nacional de Seguridad Privada, somos el Privada. Consejo Nacional de Seguridad Privada, por favor. Y bueno, pues sí, efectivamente sabemos que la Cancillería mexicana, a través de Marcelo Ebrard, se presentó una demanda en una corte federal en la ciudad de Boston. Esta demanda va focalizada principalmente a empresas, a los principales productores de armas de fuego, es decir, la demanda se entabla contra empresas que producen armas de fuego con el objeto de demandarles incluso una reparación a favor del Estado mexicano, a favor de nuestro país, por estar vendiendo indiscriminadamente armas, número uno, y número dos, por no generar los protocolos y programas, creo yo, de compliance necesarios en la materia, sobre todo para focalizar y saber a quién se le están vendiendo todas estas armas. Incluso en la propia demanda se plantea y se les hace del conocimiento que ya determinado número de armas llevan un diseño específico y que se ha podido constatar que estas armas son utilizadas por organizaciones de el crimen organizado, de narcotraficantes, desafortunadamente. Eso es la focalización. No se demanda al país vecino del norte, se demanda a empresas norteamericanas que se dedican a la producción y venta indiscriminada de armas de fuego, y que se establece que al no hacerlo de una manera correcta, bajo ciertos protocolos, están generando un efecto negativo y desafortunadamente a nuestro país. Segundo punto que creo que es muy importante que toquemos y que analicemos. ¿Qué sucede? 2020, más de 34.500 homicidios, 28,000 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y dato duro, 70% de las armas con las que se cometen los delitos violentos en nuestro país son procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica. No es un problema que esté sucediendo y que exista en esta nueva administración. Es un problema que se ha dejado y se vino dejando que creciera desde estar permitiendo que existiera una enorme porosidad, es la palabra, una enorme porosidad en nuestra frontera norte de nuestro país, en donde prácticamente se utilizan diferentes rutas, ¿verdad?, que sirven tanto para introducir la droga a Estados Unidos, y que cuando estos cargamentos de droga desafortunadamente ya vienen vacíos de haber dejado ese narcótico en el vecino país del norte, bueno, son ocupadas estas rutas para Regresar trasladar armas. las armas y Exacto. vienen cargadas de armas. Preocupaciones de los ambos países para Estados Unidos,
preocupado por la introducción, obviamente, del fentanilo, y para México, para nuestro país, la introducción de manera ilegal de las armas, Fernando. Bueno, pues tocaste un tema muy interesante y muy importante. Cuando se detuvo a Ovidio por el tema justamente del fentanilo, las armas que tenía la gente de Ovidio, pues eran del ejército norteamericano de Estados Unidos. O sea, están mejor ¿Sí? armados ellos que el ejército mexicano. Sí, definitivamente. Y bueno, y debemos de recordar que en los Imagínate. últimos 15 años ha pasado por una guerra interna con organizaciones narcocriminales, en donde nuestra, insisto, tasa de homicidio de 28 por cada 100,000 habitantes, desafortunadamente. Todos estos números creo que han sido dados a conocer. Ujú. Todas y todos los mexicanos sabemos la gran cantidad de homicidios que actualmente y desafortunadamente ocurren en nuestro país. Desafortunada también, delitos de bajo impacto que no Claro. están relacionados a una actividad de narcotraficantes, de crimen organizado. Vemos también que hoy los robos, ¿verdad? Y las propias extorsiones se cometen con mayor número de violencia, en donde incluso se utilizan desafortunadamente armas de fuego. Sin embargo, a mí me gustaría robustecer, Fernanda, ¿qué acciones podemos llevar a cabo? ¿Qué acciones son las que nuestro país debe seguir? Uno, manteniendo, implementando e ir por una verdadera disminución en el tráfico ilegal e introducción de armas de fuego a nuestro país. Primero quiero recalcar que verdaderamente el trabajo que ha desempeñado y ha realizado la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha sido bueno. Faltan muchas cosas y objetivos por cumplir, pero sí se han abocado, y aquí destaco las reuniones de carácter bilateral que se estuvieron llevando hace algunos escasos meses, ¿verdad?, con el vecino país del norte, a través de la Cancillería, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sí, y por ende claro. la Guardia Nacional, para ver de qué manera se puede frenar, ¿verdad?, esta gran problemática que hoy aqueja a estos dos países. Bueno, es la primera Insisto, vez, perdón, es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a una corte estadounidense o alguna distribuidora y productora de armas. Es la primera vez que sucede. definitivamente. Son 11, Ahora, ¿verdad? Son 11 ensambladoras, ¿es correcto, son estadounidense 11. de armas que no está justificada? Son 11 empresas de Fíjate. armas estadounidenses las que se han detectado que tienen el mayor número de ventas No, de bueno. armas, y que además se ha establecido que estas armas, pues desafortunadamente, insisto, han ingresado a nuestro país, obviamente de forma ilegal, y que son utilizadas para cometer una serie de delitos, tanto de alto como de bajo impacto, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Insisto, se debe de evitar seguir conservando la porosidad en nuestras fronteras, el trabajo, apoyar las acciones de la Guardia Nacional, que han hecho un buen trabajo, las políticas y reuniones de carácter bilateral que genera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero algo muy importante, la intervención de la UIF. La Unidad de Investigación Financiera tiene que hacer un trabajo más activo y muy directo para cerrarle la llave de financiamiento a todas estas organizaciones criminales que hoy introducen armas de fuego a nuestro país, ¿no? Definitivamente. Económicamente, en el sector económico, en el sector del desarrollo de nuestro país, se tiene que trabajar y tenemos que pugnar por continuar con un mayor desarrollo económico, mejorar los niveles de educación de nuestros jóvenes, pero sobre todo también que se genere, porque eso sí no se ha visto de una manera tan clara, mejorar las oportunidades laborales, ¿verdad?, de la población joven. La población joven es un caldo de cultivo, Fernanda, Claro. perfecto para las organizaciones criminales, para la introducción de las armas, para el uso de estas armas. Veíamos por ahí en la semana pasada el entrenamiento que llevan en algún estado de la República menores de No, edad, no, no, ¿verdad? terrible, De estas terrible. autodefensas, en donde se les está enseñando a manipular y a operar armas de grueso calibre. Esto no puede permitirse, esto no puede estarle sucediendo a nuestro país. No, sin duda alguna no. O sea, si tenemos 95% menos armas que Estados Unidos, pero el triple de homicidios, bueno, pues por algo será. En un minuto, Raúl Sapien, ¿cuál dirías será el futuro de esta denuncia por parte del gobierno mexicano a estas 11 ensambladoras, digamos que no están justificadas, que no son legales, de armas, ¿no? En Estados Unidos.
Son dos vertientes las que yo dimensiono. Esto se está llevando a cabo a través de un despacho incluso externo que contrató el gobierno federal. Aquí hay un punto importante. Se presenta la demanda en la ciudad de Boston con el objeto justamente de que no se haga valer que la jurisdicción y algunos otros temas. Es decir, también hay que resaltar que se demandó en la propia casa de estas armerías ante el gobierno, ante el país de los Estados Unidos, y sin embargo, ¿qué es lo que yo dimensiono? Tiene que haber un resultado favorable en donde además Estados Unidos está a la vanguardia en estos temas de protocolos y todo lo relacionado con sistemas de compliance para obligar justamente a estas empresas norteamericanas, a estas armerías, a que establezcan verdaderos protocolos de control, de identificación y de saber a quién se le están vendiendo esas armas y que si esas armas están siendo comercializadas en el vecino país del norte, sea para que se utilicen en ese país, porque está permitido en muchos estados, ¿verdad?, de los Estados Unidos de Norteamérica, que los habitantes posean armas, pero que no sea un flujo, ¿verdad?, un caldo de cultivo para vender armas y que sean introducidas a nuestro país. Es decir, conclusión, las empresas tienen que cerciorarse que las armas que vendan se queden en el país en donde están siendo comercializadas. Gracias, Raúl Sapien. Como siempre, es un gusto colaborar contigo en temas de información sobre armas y, bueno, sobre seguridad.